que ingresemos los 32 y la voy a cerrar la sala. De esa manera no perjudicamos la grabación, ¿ya? Eso le van a decir en el grupo de WhatsApp que voy a cerrar la sala, termino de grabar y ya los vuelvo a ingresar. Ahorita somos 25, no sé qué ha pasado con los otros. Ya están ingresando 3 más. Como estamos en paro, yo tengo que grabarla la sesión, sí o sí, para los que supuestamente no pueden ingresar. Somos 27. A ver, esperemos un minuto más. Termino de grabar inyectiva y los que quieran ingresar recién les voy a habilitar la sala, ¿ya? Eso les va a decir, díganle a sus compañeros que los que no pueden ingresar hasta que seamos los 32 van a ingresar en 10 minutos que terminemos la grabación. Bueno, ya somos 29. Me dijo su compañera que éramos 32. A ver, esperemos. 30. Faltan 2 más. A los 32 cerramos la sesión ya. Y me van a apagar su micrófono, por favor, porque a veces entran otras personas a su sala o hablan con ustedes y ya la grabación ya se fregó. 31. Ok, creo que ya estamos todos, entonces voy a cerrar mi sala. 2 personas más están ingresando. 36. 38. 'Ok. Bueno, vamos a empezar a grabar nuevamente, ¿ya? Recording in progress. Bueno, vamos a seguir con lo que es la unidad de funciones. En esta oportunidad vamos a estudiar lo que son las funciones biyectivas. Una función para ser biyectiva debe cumplir que sea inyectiva y sobre o suprayectiva. Esta clasificación obedece a la forma en que están relacionados los elementos del dominio con los elementos del codominio. Entonces, para estudiar este tipo de función, nos conviene utilizar la siguiente notación. Función que mapea al dominio de la función en el codominio de la función. Hoy nos vamos a encargar de estudiar lo que son las funciones inyectivas o las llamadas funciones 1 a 1. Veamos la definición. Dice, una función que mapea al dominio de la función en el codominio de la función es inyectiva o 1 a 1 y se la denota de la siguiente manera. Si a distintos elementos del codominio le corresponden diferentes elementos del codominio. Para verificar esta función, nosotros vamos a tomar 2 valores cualesquiera, x1 y x2, que pertenecen al dominio de la función y se debe cumplir la siguiente condición. Nosotros podemos verificar si esos elementos son distintos, implica que sus imágenes también deben ser distintos. O caso contrario, nosotros podemos decir si esos elementos son iguales, sus imágenes también deben ser iguales. Vamos a tratar de ejemplificar
con estos pequeños diagramas, ¿ya? Entonces acá nosotros vemos un conjunto A, que es nuestro dominio y contiene los elementos 1, 2, 3, 4, un conjunto B, que es mi codominio, y contiene los elementos A, B, C y D. Como podemos verificar, la imagen de 1 es A, la imagen de 2 es B, la imagen de 3 es C, la imagen de 4 es D. Entonces podemos verificar que cada elemento del conjunto de llegada corresponde como máximo a un elemento del conjunto de partida. Y nosotros decimos que mi función es inyectiva. Miremos este otro gráfico, mantenemos mi conjunto dominio, mantenemos mi conjunto codominio y podemos verificar que existen dos elementos del conjunto de partida que tienen una misma imagen. Es decir, la imagen de 1 es A, la imagen de 2 también es A. Entonces, esta función no es inyectiva porque dos elementos, 1 y 2, del dominio contienen una misma imagen que es A. Si nosotros verificamos esta otra imagen, bueno, mi dominio contiene los elementos 1, 2 y 3, se mantiene mi codominio A, B, C y D, y nosotros podemos verificar que cada elemento del conjunto de llegada corresponde como máximo a un elemento del conjunto de partida. Es decir, distintos elementos del conjunto de partida tienen distintas imágenes, ¿ya? A eso se refiere con que una función sea inyectiva o 1 a 1. Entonces nosotros lo podemos verificar de estas dos formas, ¿no? Que en realidad es lo mismo, que significa lo mismo. Para comprobar o para verificar si una función es inyectiva, nosotros lo podemos hacer de forma analítica a través de la definición o lo podemos hacer de forma gráfica. Entonces, analíticamente una función es 1 a 1, se despeja cuando es posible la variable independiente X en términos de la variable dependiente y se comprueba que para cada valor de Y exista un solo valor de X. Y gráficamente nosotros vamos a trazar líneas paralelas al eje de las X y para que sea una función inyectiva debe cortar la gráfica de la función en un solo punto. Entonces vamos a verificar de forma analítica y de forma gráfica. Antes nos vamos a dar unos pequeños ejemplos trabajando con pares ordenados. Entonces en este caso nosotros tenemos dos conjuntos, A y B. A es mi conjunto de partida, mi dominio. B es mi conjunto de llegada, mi codominio. Y sobre estos dos conjuntos yo me voy a definir una relación que también ya es función. Es función porque cumple la condición, miren, de existencia. El dominio de F1 es igual al conjunto A y cumple la condición de unicidad, es decir, no existen dos pares con la primera componente igual, ¿no? Que tengan distintas imágenes. Entonces nosotros decimos que F1 es una relación definida sobre A por B y también es función porque está cumpliendo las dos condiciones, ¿no? Existencia y unicidad, ¿ya? Entonces vamos a verificar analíticamente si esta función es inyectiva. Nosotros podemos tomar cualquiera de las dos definiciones. En este caso yo estoy tomando dos elementos que pertenecen a esta relación y voy a suponer que estos elementos son distintos. Entonces, para que sea inyectiva, si los elementos son distintos, sus imágenes también deben ser distintas. Tomo entonces este par ordenado, mi primer elemento de F1 y otro elemento de F1. Digo, A1 y B3 pertenecen a F1. A es distinto de B. Los elementos, mis argumentos son distintos. Entonces las imágenes deben ser distintas. F de A es 1, F de B es 3. Entonces nosotros decimos 1 es distinto de 3.
cumple la condición. Elementos distintos, imágenes distintas. Agarro mi primer par ordenado A sub 1 y mi segundo elemento C sub 4. El argumento es distinto, A es distinto de C, entonces implica que las imágenes deben ser distintas. La imagen de A es 1, la imagen de C es 4, por lo tanto 1 es distinto de 4. Verdadero, ¿no? Verdadero, entonces verdadero, verdadero, y sigo verificando los otros elementos, B sub 3 y C sub 4. B es distinto de C, por lo tanto sus imágenes también deben ser distintas. F de B 3, F de C 4, 3 es distinto de 4. Verdadero, entonces verdadero, verdadero. Por lo que nosotros podemos verificar que esta función es inyectiva. A distintos elementos del dominio le corresponden distintos elementos del codominio, ¿sí? Miremos esta otra función que también está definida sobre los mismos conjuntos y vamos a partir con la misma definición. Ya, yo voy a tomar dos elementos de la relación y voy a asumir que esos elementos son distintos. Entonces implica que sus imágenes también deben ser distintas. Agarro A sub 1 con B sub 3 y digo A es distinto de B, 1 es distinto de 3. Verdadero y verdadero, verdadero. Pasamos a analizar con otro par ordenado. Agarro este elemento de acá con este otro elemento de acá. Digo A es distinto de C, sus imágenes deben ser distintas. 1 es distinto de 3. Verdadero, entonces verdadero, verdadero. Pasamos a analizar este elemento con este elemento de acá. B es distinto de C. Los elementos son distintos, los argumentos son distintos, implica que sus imágenes también deben ser distintas. Y decimos 3, F de B, la imagen de B es 3, la imagen de C es 3. 3 es igual a 3, ¿sí? Entonces, vemos que no cumple la condición, ¿no? Porque no son distintos, son iguales. Entonces decimos verdadero y falso, falso. ¿Ok? Por lo que podemos verificar que F2 no cumple ser inyectiva. Es decir, a distintos elementos del dominio le está correspondiendo una misma imagen. Entonces, para ser inyectiva a distintos elementos del dominio le deben corresponder distintos elementos del codominio. Bueno, ahora vamos a trabajar con funciones definidas sobre conjuntos numéricos, ¿ya? Entonces vamos a decir que tenemos una función definida de los reales en los reales. El dominio de la función son los números reales, mi conjunto de llegada o mi codominio también van a ser los reales, la recta real, los elementos de la recta real, desde menos infinito hasta más infinito. Y vamos a definirnos una función, acá tenemos una función lineal, f de x igual a 3x más 1. Y me están preguntando si esta función es inyectiva. Pues yo voy a tomar la segunda definición y voy a decir, para que f sea inyectiva, sí y solo sí, si dos elementos del dominio son iguales, implica que sus imágenes también van a ser iguales. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que encontrar la imagen de x sub 1 y la imagen de x sub 2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues reemplazamos en la función, ¿no? Y decimos f de x sub 1, reemplazamos esa x por x sub 1, 3x sub 1 más 1. Y hacemos lo propio con el segundo elemento, x sub 2. F de x sub 2 va a ser igual a 3x sub 2 más 1. Ya tenemos las imágenes para x1 y x2. Ahora nosotros tenemos que verificar la condición que las imágenes sean iguales. Y entonces decimos f de x sub 1 igual a f de x sub 2. Reemplazamos
3x sub 1 más 1 igual a 3x sub 2 más 1. Este que está sumando pasa al otro lado de la igualdad a restar. Y decimos 3x sub 1 igual a 3x sub 2 más 1 menos 1. Más 1 menos 1, 0. Y tenemos 3x sub 1 igual a 3x sub 2. Entonces lo que podemos hacer es dividir ambos lados de mi igualdad entre 3, ¿no? De esa forma conservamos la igualdad. Entonces decimos 3 entre 3, x sub 1, 3 entre 3, x sub 2. Ese 3 con ese 3 se simplifica, se vuelve 1 y lo mismo al otro lado. Por lo que podemos ver que x sub 1 es igual a x sub 2. Es decir, si las imágenes son iguales, está cumpliendo que los elementos son iguales. Decimos, si a cada elemento del conjunto de llegada, f de x, le corresponde como máximo un elemento del conjunto de partida. Pero lo vamos a verificar gráficamente. Entonces, graficamos nuestra función. Ya nosotros hemos aprendido cómo graficar sobre el conjunto de dominio. Vamos a hacer una tablita de valores y vamos a dar datos a X y vamos a graficar, ¿no? En nuestro plano cartesiano. Entonces, como vemos, nuestra función es esta de acá, ¿sí? Y viene desde menos infinito hasta más infinito. Para que esta función sea inyectiva, nosotros vamos a trazar rectas paralelas al eje de las X. Acá tenemos una recta paralela, otra recta paralela, y así consecutivamente nosotros trazamos rectas paralelas y será inyectiva si solamente corta a la gráfica de la función en un solo puntito. Entonces estamos viendo que mi recta la corta en un solo puntito, por lo tanto nosotros decimos que esta función es inyectiva. Entonces hemos verificado que sea inyectiva de forma analítica y de forma gráfica. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. En este ejemplo nosotros tenemos una función también definida en los números reales, y la función es 5x cuadrado más 1, ¿no? Una ecuación cuadrática, ¿ya? Y vamos a verificar que sea una función. Entonces yo tomo la definición de inyectividad y digo, si dos elementos del dominio son iguales, implica que sus imágenes también deben ser iguales, ¿sí? Miren, si yo hago una pequeña tabla de valores acá, antes de verificar analíticamente, yo voy a decir, como X toma todos los valores de la recta real, yo voy a decir que X es menos 1 y que X es 1. Si X es menos 1, ¿cuál es el valor que toma f de X? 5 por menos 1 al cuadrado, que es 1 más 1. 5 por 1, 5 más 1, 6. Cuando X es igual a menos 1, su imagen es igual a 6. ¿Qué pasaría si X es igual a 1? 5 por 1 al cuadrado, 5 más 1, 6. Si X toma el valor de 1, su imagen también va a ser 6. ¿Sí? Entonces aquí nosotros en esta pequeña tablita de valores podemos verificar que 6 es imagen de dos elementos de mi dominio. Para que sea inyectiva debe ser a lo máximo, ya sabemos que el máximo es único, imagen de un elemento del conjunto de partida, ¿no? Entonces aquí en esta pequeña gráfico ya nosotros podemos verificar que esta función no es inyectiva. Pero lo vamos a verificar analíticamente, entonces escribimos la definición y buscamos las imágenes, ¿no? Entonces x1 reemplazamos en x, 5x1 al cuadrado más 1, x2, que sería mi otro elemento, 5x2 al cuadrado más 1, ¿sí? Tenemos las imágenes de los elementos x1 y x2. Y ahora vamos a verificar si cumple la condición que esas imágenes sean iguales. Igualamos
reemplazamos, ¿sí? Entonces tenemos 5x1 al cuadrado más 1 igual a 5x cuadrado, 5x2 al cuadrado más 1. Este que está sumando pasa al otro lado de la igualdad a restar, ¿sí? Entonces vamos a decir 5x1 al cuadrado va a ser igual a 5x2 al cuadrado más 1 menos 1. Ese más 1 o ese menos 1 se van, ¿no? Se hacen 0. Y tenemos esta expresión. Acá tenemos la igualdad, entonces vamos a dividir ambos lados de mi igualdad entre 5. 5 entre 5, 1, 5 entre 5, 1. Y tenemos x1 al cuadrado igual a x2 al cuadrado, ¿sí? Bueno, vemos el exponente 2, entonces nosotros sabemos que ya el conjunto solución pues va a tener 2 raíces, ¿no? Pasamos del lado x2 al cuadrado, lo pasamos al otro lado y tenemos x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado igual a 0. ¿Sí? Entonces tenemos una diferencia de cuadrados perfectos. Y decimos x1 menos x2 por x1 más x2 igual a 0. Y vamos a encontrar esas 2 raíces. Agarramos este primer lado de mi cuadrado y decimos x1 menos x2 igual a 0. Este que está restando pasa al otro lado a sumar y decimos x1 igual a x2. Verdadero, ¿sí? Agarramos el otro lado de mi cuadrado, x1 más x2 y lo igualamos a 0. Este que está sumando pasa al otro lado a restar, ¿no? Y decimos x1 igual a menos x2. Como podemos ver, nosotros no son iguales, por lo tanto es falso. Y decimos verdadero y falso, falso, ¿no? Verdadero y falso, falso. Por lo que mi función no es inyectiva. No es inyectiva. Significa que no cumple la condición. A distintos elementos del conjunto de partida le deberían corresponder distintos elementos del conjunto de llegada. ¿Ya? Entonces nosotros decimos que mi función no es inyectiva. Pero miremoslo gráficamente, lo mismo, le damos valores a X. Esos valores que va a tomar X son todos los valores de la recta real y encontramos el valor de f de X, ¿no? Y graficamos. Como nosotros podemos ver, tenemos una parábola, ¿no? Que se forma de esta manera. Mire, si es que nosotros queremos ver, ya tenemos el rango acá. El rango va desde 1 hasta más infinito. Pero nosotros vamos a verificar que mi función sea inyectiva. Para que mi función sea inyectiva, lo que nosotros debemos hacer es trazar rectas paralelas al eje de las X. Aquí estamos trazando esas rectas paralelas. Y para que sea inyectiva, debe cortar la gráfica de la función en un solo punto. Y estamos viendo que la corta en 2 puntos. ¿Okay? La está cortando en 2 puntos. ¿Okay? Por lo tanto, nosotros decimos que esa función no es inyectiva. Si a cada elemento del conjunto de llegada le corresponde como máximo un elemento del conjunto de partida. Recording stopped. Bueno, la grabación de inyectividad llega hasta acá. En la tarde yo voy a grabar la segunda parte para que no tengamos video muy largo, ¿ya? Y voy a desbloquear la sección por si quiere ingresar alguien que se haya quedado afuera, ya puede ingresar. Ok, entonces hemos estudiado las funciones inyectivas. Entonces vamos a estudiar las funciones sobreyectivas. Sobreyectiva o suprayectiva. Entonces vamos a decir una función es sobre o suprayectiva
si todo elemento del codominio es imagen de por lo menos un elemento del dominio. Lo que se expresa, si para todo B que pertenece al codominio de la función, existe un A que pertenece al dominio de la función, tal que f de A es igual a B. Entonces nosotros podemos decir que mi función es sobreyectiva o también llamada suprayectiva. Otra forma que nosotros podemos expresar que una función es sobreyectiva es decir que debe cumplir que su codominio y su recorrido o rango sean iguales. Es decir, el rango de la función sea igual al codominio de la función. Bueno, acá tenemos los mismos conjuntitos, acá tenemos mi dominio, acá tenemos mi codominio. Si nosotros podemos ver en esta gráfica, ya sabemos que esta función es inyectiva, pero estamos verificando la sobreyectividad. Entonces, como podemos ver, acá A, B, C y D son las imágenes, ¿no? Es decir, el rango de mi función es igual al conjunto de llegada, al codominio de mi función. El rango de la función es igual al codominio de la función. Por lo tanto, nosotros podemos decir que esta función es sobreyectiva. Miren, si nosotros vemos esta otra grafiquita de acá, vamos a poder verificar que esta función no es inyectiva, ya que A es imagen de dos elementos distintos del conjunto de partida, pero sí es sobreyectiva. Mi conjunto codominio contiene a los elementos A, B, C, y A, B y C corresponde al rango de mi función. Entonces, cada elemento del conjunto de llegada corresponde por lo menos a un elemento del conjunto de partida. Si nosotros vemos esta gráfica de acá, nosotros vamos a poder ya verificar que esta función es inyectiva a distintos elementos del dominio, le corresponde distintos elementos del codominio, pero no es sobreyectiva. El rango de mi función es A, B y C. El codominio de mi función es A, B, C y D. Por lo tanto, el rango de la función no es igual al codominio de la función. Es decir, no todos los elementos del conjunto de llegada corresponden por lo menos a un elemento del conjunto de partida, ¿no? Existe un elemento D que no corresponde, que no está relacionado con un elemento del conjunto de partida. Por lo tanto, no es sobreyectiva. Es inyectiva, no es sobreyectiva, no es biyectiva. No es inyectiva, es sobreyectiva, no es biyectiva. Es inyectiva, es sobreyectiva y es biyectiva. ¿Ya? Entonces recordemos, una función es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva. Bueno, lo vamos a verificar cuando estamos trabajando con el conjunto de llegada, que es el codominio de mi función, pues nosotros tenemos que analizar la segunda componente, ¿no? Esa B que pertenece al codominio de la función. Si analizamos el codominio de la función, pues nosotros tenemos que analizar el rango de mi función. Recordemos cuál es el conjunto rango. El conjunto rango está formado por todas las B que pertenecen a B, donde existe un A que pertenece a A, y el par ordenado pertenece a, en este caso, a la relación, ¿no? Pero en este caso, estas relaciones también son funciones. Entonces, el rango de una función son las segundas componentes. Acá yo tengo una relación que también es función, y lo mismo acá, ¿no? Me he definido. Encontremos el rango de f de 1, 1, 2, 4 y 3. Para que sea sobreyectiva, el rango debe ser igual al conjunto de llegada. Entonces, el rango es igual al conjunto de llegada, por lo tanto, esta función es sobreyectiva. Si nosotros encontramos el rango de F2, 1, 3, 4, es distinto el rango al codominio de la función, es decir, al conjunto de llegada, y nosotros decimos que no es sobreyectiva, ¿ya? No es sobreyectiva, ¿ok?
Sigamos analizando en las mismas funciones que teníamos en la inyectividad. Entonces nosotros vamos a decir, sea una función definida de los números reales. En los números reales, mi función es la función lineal, 3x más 1, y nos vamos a preguntar si es sobreyectiva. Escribimos la definición, dice, para todo elemento que pertenece al codominio de la función, existe un A que pertenece al dominio de la función, tal que f de A es B, ¿ya? Para verificar analíticamente, lo que nosotros debemos determinar es el rango de la función. El rango de la función, para ello debemos despejar la variable x y verificar qué valores puede tomar y. ¿Ya? Entonces acá nosotros tenemos una función f de x igual a 3x más 1. Hacemos el reemplazo de f de x por y. Expresamos una variable en otra variable, y igual a 3x más 1. Como tenemos que despejar x, este que está sumando pasa a restar, y menos 1 igual a 3x, y este que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? Y tenemos x igual a y menos 1 entre 3. Analizamos qué valores puede tomar y. Si y toma un número negativo, por decirle menos 10, menos 10, menos 1, menos 11, no tengo ningún problema. Si y toma 0, 0 menos 1 como numerador, no hay ningún problema. O si toma un número positivo, 5, 5 menos 1, 4, 4 tercios. ¿Ya? Entonces, significa que y puede tomar todos los valores. Puede tomar todos los valores de la recta real. Es decir, el rango de mi función va a ser desde menos infinito hasta más infinito. Desde menos infinito hasta más infinito, que es el conjunto de los números reales. ¿Ya? ¿Cómo verificamos nosotros gráficamente? Pues en el plano cartesiano nos damos valores, tenemos nuestra tablita de valores y graficamos, ¿no? Eso ya lo sabemos hacer. ¿Okay? Entonces, para encontrar el rango de una función, recordemos, se llama recorrido o imagen de una función a todos los valores que toma f de x. Es el conjunto formado por las imágenes. Son los valores que toma la función y, la variable dependiente, por eso se denomina f de x. Su valor depende del valor que le damos a x. Gráficamente lo miramos en el eje de las ordenadas, leyendo de abajo hacia arriba. Es decir, el rango se refleja sobre este eje de las ordenadas. Y como nosotros podemos ver, mientras más valores le demos, pues va a ir desde menos infinito hasta más infinito. Eso va a ser el rango de mi función. Y para que sea sobreyectiva o suprayectiva, el rango de la función debe ser igual al conjunto de llegadas. Entonces, menos infinito a más infinito es igual a los números reales. Por lo que podemos ver nosotros que esta función lineal es inyectiva y también es sobreyectiva. Entonces, si es inyectiva y sobreyectiva, es biyectiva. ¿Ya? Para que sea biyectiva tiene que ser inyectiva y sobreyectiva. Ok. Pero analicemos qué pasa con la otra función, la función cuadrática, ¿no? F de x igual a 5x cuadrado más 1. Colocamos la definición y vamos a encontrar el rango de la función. Para ello debemos despejar la variable x. Decimos f de x igual a 5x cuadrado más 1. Reemplazamos f de x por y igual a 5x cuadrado más 1. Este que está sumando pasa a restar. Y menos 1 igual a 5x al cuadrado. Este que está multiplicando pasa a dividir. Y menos 1 igual a x al cuadrado. Y ponemos raíz cuadrada a ambos lados de mi igualdad. Ese 2 se va con esa raíz cuadrada y tenemos x igual a raíz cuadrada de y menos 1 entre 5.
Ya sabemos que las raíces cuadradas no existen para números negativos, ¿no? Entonces, este valor debe ser mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. Entonces decimos y menos 1 mayor o igual a 0. Este que está dividiendo pasa a multiplicar. Y menos 1 mayor o igual a 5 por 0, 0. Y este que está restando pasa al otro lado a sumar. Entonces decimos y mayor o igual a 1. ¿Sí? Entonces mayor o igual, intervalo cerrado, desde 1 hasta más infinito. Entonces podemos ver que este intervalo es distinto de los números reales, ¿no? Es distinto de los números reales. Por lo tanto, el rango de la función es distinto del conjunto de llegada y decimos que esta función no es sobreyectiva. Si nosotros vemos en la gráfica, ¿sí? Entonces ya sabemos que el rango se refleja sobre el eje de las ordenadas y va desde 1 hasta más infinito. Y es distinto del conjunto de llegada, no es sobreyectiva. ¿Ah? No es sobreyectiva. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros analicemos las funciones, nos vamos a preguntar, para que una función sea biyectiva, debe ser inyectiva y también debe ser sobre o suprayectiva, debe cumplir ambas propiedades. Entonces dice, una función es biyectiva si al mismo tiempo es inyectiva y suprayectiva. Y la relación entre los elementos del dominio y los del codominio es biunívoca. ¿Por qué estudiamos este tipo de funciones nosotros, las funciones biyectivas? Porque vamos a encontrar la inversa de una función, ¿ya? No significa que el procedimiento de la inversa no lo podamos hacer con todas las funciones. Solamente decimos que la inversa de una función biyectiva también es función. Entonces, en lo que nosotros vamos a ir estudiando y verificando, pueden darse distintas figuras, ¿no? En este caso, miren, si nosotros analizamos este gráfico, vamos a decir que esta función no es inyectiva, ¿ya? Porque para que sea inyectiva, A debe ser a lo máximo imagen de un elemento, y acá A es imagen de dos elementos del conjunto de partida. Sí es sobreyectiva, porque el rango de la función es igual al codominio de la función. No es inyectiva, sí es sobreyectiva, no es biyectiva. En este caso es inyectiva, pero no es sobreyectiva, ¿ya? No es sobreyectiva porque el rango de mi función, que está formado en este caso por A, D y E, no es igual al codominio de la función, que es A, B, C y D. Por lo tanto, no es sobreyectiva y la inversa de esta función nosotros no podemos garantizar que sea función. Y se pueden dar, bueno, pues distintos tipos de figuras, ¿ya? En este caso, miren, no es inyectiva, si es sobreyectiva, no es biyectiva. En este caso, es inyectiva y es sobreyectiva, por lo tanto, es biyectiva, ¿sí? Es biyectiva y si yo hago el proceso de la inversa, su inversa de esta función biyectiva es función, es función. En cambio, esta función que no es biyectiva, yo no puedo garantizar que su inversa sea función. Puede o no ser función, puede o no ser función. Bueno, el día viernes nosotros vamos a estudiar, vamos a darnos otro ejemplo de una función que sea biyectiva y vamos a hacer el procedimiento para encontrar la inversa de esa función, ¿ya? Y con eso nosotros hemos terminado. El día viernes vamos a terminar todo lo que funcione. Yo voy a preparar un pequeño segundo taller de funciones donde ustedes verifiquen si son biyectivas de forma analítica, de forma gráfica, ¿ya? Y que encuentre la inversa. Y entonces el segundo tallercito de la unidad de funciones va a venir de esa manera, pero cuando lo voy a lanzar el viernes, cuando ya terminemos de encontrar la inversa.
Sí, con eso ya nosotros hemos terminado la cuarta unidad y estamos listos para dar el segundo examen parcial. Tomando en cuenta que estamos en paro, entonces, una vez que volvamos a la presencialidad, ojalá que sea pronto, ya nosotros definimos la fecha de nuestro segundo parcial, ¿ya? Estamos avanzando un poco lento, ¿ya? Para no poder, pero no podemos atrasarnos, dado que el semestre sí o sí necesita terminar en diciembre para que ustedes puedan tener curso de verano. Entonces, con todo eso, nosotros vamos a darle paso a los jóvenes que iban a exponer ahora. ¿Ya están listos los jóvenes? Sí, ya estamos listos. Listo. Entonces, hoy tenemos la otra exposición, siempre repasando lo que es este algoritmo de Warshall. Ya saben que Warshall es una pregunta segura del segundo parcial y puede ser también del examen final. ¿Ya? Entonces ya pueden compartir la pantalla y los que van a exponer me prenden su cámara y luego me pasan su exposición para que yo la suba a la plataforma, ¿ya? Y también comparten su exposición en el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Muy buenos días, ingeniera. Muy buenos días, compañeros. Aquí vamos a presentar el algoritmo de Floyd-Warshall. Los integrantes somos Rodrigo Antonio Palacios, Yurra Gutiérrez, Kevin Moscoso y Alan Josué Rivera Rojas. Ok, vamos a empezar con la historia del algoritmo de Warshall, empezando por el creador, que en sí es Robert W. Floyd, que él nació el 8 de junio de 1936 en la universidad, en Nueva York, estudió en la Universidad de Stanford y fue galardonado con un premio Turing que otorga el ACM, que por cierto el ACM es la Asociación de Computadora y Maquinaria, que en sí son los aportes que se hacen a la informática en sí, de naturaleza técnica. Y en sí el premio fue porque aportó a grandes áreas de la informática, ¿no? Como ser la teoría del análisis sintáctico, la semántica de los lenguajes de programación, la verificación de programas y también los análisis de algoritmos. El algoritmo de Floyd-Warshall en sí son problemas que, o sea, es un algoritmo que intenta resolver problemas encontrando el camino más corto entre todos los pares que existen de los nodos o vértices de un grafo. Es semejante a construir una tabla con todas las distancias mínimas entre pares de ciudades en un mapa, indicando en sí la ruta para ir a la primera ciudad como a la segunda. Este es uno de los problemas más interesantes que tiene el algoritmo para resolver en estos grafos. También existen varias soluciones al mismo problema, pero depende de los algoritmos a aplicar, dependen de la existencia de los arcos, pesos, costes negativos del grafo. En el caso de no existir pesos negativos, sería posible ejecutar B veces el algoritmo de Dijkstra para el cálculo o el camino mínimo, donde existe B número de vértices o nodos en el grafo. El algoritmo de Floyd-Warshall fue ideado por Floyd en 1962, perdón, basándose en el teorema de Warshall, que también salió en el año 1962, que usa la misma metodología dinámica para resolver el problema. En esta parte va a continuar el compañero Kevin. Por favor, Kevin. Bueno, cierre transitivo o también llamado clausura transitiva. Quiere decir que el cierre transitivo de una relación binaria es encontrar la relación más pequeña, que siendo esta transitiva contiene al conjunto de pares de la relación binaria original. Un ejemplo podría ser si X es un conjunto de aeropuertos de Y, X, Y, R medios, significa que hay un vuelo directo desde el aeropuerto X al aeropuerto Y. Entonces, la clausura transitiva de R sobre X es la relación R derecha positiva, tal que R positiva significa que es posible volar uno o más vuelos. De una forma informal, la clausura transitiva te da al conjunto de todos los pares donde puede llegar desde cualquier punto
de partida. Siguiente, por favor. Bueno, característica del algoritmo de Warshall. Se puede representar de un algoritmo booleano, que quiere decir booleano que, da de dos vértices de verdadero o falso. Se encuentra posible un camino de cada uno de los vértices de la gráfica dirigida, es decir, no presenta la distancia entre los vértices. Se basa en un concepto más bien llamado cerradura transitiva de la matriz de adyacencia. ¿Qué quiere decir matriz de adyacencia? Es una matriz cuadrada que se utiliza como una forma de presentar relaciones binarias. El algoritmo de Warshall sirve para encontrar la cerradura transitiva de una relación binaria en el conjunto A. La clausura transitiva de una relación binaria es la relación binaria más pequeña que, siendo transitiva, contenga un conjunto de pares de la relación binaria original. Siguiente, por favor. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Existe una matriz inicial desde el punto 0, indica si hay o no un camino directo del vértice sub I al vértice sub J. La matriz que le sigue es el punto 1. Indicaría si hay o no camino directo. Esto ya lo sabe del punto 0 o pasando por el vértice 0. El punto 2 indicaría si hay camino directo. Está por aquí. Indicaría el punto 3, que indicaría si hay camino directo pasando por el vértice 0 o vértice sub 1. O pasando por el vértice 2. El vértice punto K indicaría que ya sabe que punto K menos 1 o pasando por el vértice K menos 1. Siguiente, por favor. Bueno, la matriz de camino es una matriz cuadrada P que representa si hay un camino entre el vértice I hasta el vértice sub J. Entre el vértice sub I y el vértice sub J puede haber un camino directo cuando el conjunto de A de I y J es igual a 1, es un camino de longitud 1 o pasando por otros vértices. Si solo analizamos pasar por un vértice K extra cuando el conjunto de A y K es igual a 1, a K conjunto de J igual a 1 o longitud de 2, si el vértice K puede ser el vértice 1 A o vértice 2 o también vértice N. Realmente el conjunto de A y 1 al conjunto de UJ al conjunto de I2 indicará si hay un camino ya sea de longitud 1 a longitud 2, longitud 3 o longitud 3 o longitud N, perdón. Hay un ejemplo aquí de los nodos de un grafo que tiene 4 filas y 4 columnas, que indica que el nodo de A a B hay un enlace del nodo B al nodo C y al nodo D. El nodo C al nodo A hay un enlace al nodo D. El nodo D no tiene. Sería. Siguiente, por favor. Ya. Esta parte la va a explicar el compañero ahora. Sí. Adelante el micrófono. Ahora sí. Buen día, yo voy a explicar sobre un ejemplo práctico sobre el algoritmo de Warshall. El algoritmo de Warshall sirve para encontrar la cerradura transitiva, que es para lo que sirve, ¿no? Ahora, las reglas de la transitividad es A, B, que pertenece a la relación, y B
C que pertenece a la relación, entonces A, C pertenece a la relación. Un ejemplo con números sería así, ¿no? Aquí podemos ver que ay, a ver, aquí podemos ver que hay, bueno, ya, yo creo que se entendió. El algoritmo de Warshall comienza con secuencias de matrices, que vendría siendo W1, W2, W3, y así, ¿no? Depende a los elementos que hay en la relación. Para calcular cada matriz, que una matriz sería WK, es a partir de la matriz anterior. ¿Qué quiere decir? Que tenemos la matriz inicial, que sería la aquí, y la siguiente matriz, que sería la de Warshall, comenzaría anotando la primera fila y la primera columna de la anterior matriz. Ahora analicemos las reglas que nos dice Warshall para calcular si hay o no hay camino. La manera de calcular por este método da lugar a un ahorro considerable de paso en el cálculo de la cerradura transitiva de R. Aquí no da regla, ¿no? La anterior clase nos explicó nuestro compañero cómo se hacía de manera práctica, ¿no? Pero no explicaba por qué se colocaba 1 y por qué se colocaba 0. A ver. Dice, va a haber 1 si en la matriz anterior, en el punto anterior, o sea, PK-1 quiere decir el punto anterior, existía el punto I, J. Quiere decir que como en el algoritmo de Warshall estamos trabajando con la matriz anterior, entonces en la nueva matriz que vamos a agarrar, verificamos si ya había un 1 aquí, entonces también va a ser 1 en la nueva matriz. A ver, ¿dónde está? Ya. O dice, en la matriz anterior había un punto, por ejemplo, el punto I,2, y también había el punto 2,1. Entonces, tiene que haber el punto 1,1. Eso quiere decir la fórmula de aquí, que va a ser igual a 1, que se significaría que habría camino. Y sería 0 si no fuera así. Siguiente, por favor. Dice, en el paso késimo, acá de I, J, me dice el caso hay camino entre I y J que pase por nodos de índice K o menor. Aquí vemos el algoritmo de Warshall ya explicado con palabras, ¿no? Dice que ya había camino, esto aquí, ya había camino, o ahora existe un camino porque existen los caminos de I a K y de K a I. Esta K aquí, si lo reemplazamos por un 2 y la J por un 3 y por un 1, sería el par ordenado y 1,2 y el par ordenado 2,3. Bien sabemos que la fórmula, mientras esto de aquí sean iguales, entonces tiene que existir el par ordenado 1,3, que vendría siendo este de aquí. Y si existe este de aquí, entonces es igual a 1 en la matriz. Siguiente, por favor. Dice, ¿cómo encontrar la cerradura transitiva de S infinito por el algoritmo de Warshall? Pensamos en la relación como una matriz binaria que dice, ¿puedo ir de A hasta C usando solo un arco o no puedo? Como vemos aquí, en esta de aquí, que es un diagrama, no, ¿qué es el diagrama? Nos preguntamos, ¿no? De ahí viene si hay camino o no hay camino, ¿no? Dice, si hay camino, es igual a 1, y si no hay camino, es igual a 0, ¿no? En la matriz.
Entonces nos preguntamos si de A hay camino hasta llegar hasta C. Y en este caso sí hay camino. De ahí viene. Siguiente, por favor. Muy bien. Como primer paso, comenzamos con la matriz inicial, colocando unos y ceros donde están los elementos, ¿no? Siguiente. Ahí está. Vemos que está el par 1,2 aquí. 1,2. Está el par también 2,1, que sería el de aquí. Y están ahí todos los pares de la relación. Siguiente. Como paso 1, vamos a tomar la fila 1 y la fila 2. Va y la columna 2 y la columna 1, perdón. La fila 1 y la columna 1, que es la que copiaremos, que sería esta de aquí. Y una vez la tomamos esa, comenzamos a resolver, ¿no? Sabemos que en el algoritmo, que en la fórmula que vimos, dice que si ya existe en la matriz anterior el número 1, o sea, si ya existía ese elemento, va a haber un 1 aquí. O sea, lo copiamos, básicamente. Y vendría siendo 1 aquí y 1 aquí. Y si el elemento dice que existe, si existe el elemento, a ver, 1,2 y el elemento 2,1, va a existir también el elemento 2,2, que vendría siendo el de aquí. Siguiente. Ahí está, como primer paso copiamos los unos que hay en la matriz anterior. Siguiente. Una vez explicado la fórmula del algoritmo de Warshall, sabemos que es un poco tardío estar midiendo uno por uno, ¿no? Si cumplía o no cumplía la fórmula, ¿no? Entonces, para eso, en la forma práctica, por si acaso, vamos a multiplicar las columnas por la fila. ¿Qué quiere decir? Para que sea más rápido, vamos a multiplicar 1 por 1 es igual a 1. O sea, después de copiar los elementos 1 que había en la anterior matriz, vamos a multiplicar las intersecciones de filas por columna. 1 por 0, 0. 0 por 0, 0. 1 por 0, 0. 1 por 0, 0. 0 por 0, 0, 0. Y así lo reinamos. Siguiente, por favor. Y ahí vemos, ¿no? Aquí hemos encontrado un par ordenado. ¿Sí? Aquí encontramos un par ordenado que es el que ya expliqué, el de 2,2. Y ese lo anotamos como no, ¿no? Cambiando el que había antes, que era 0. Cumpliendo también la fórmula que es de Floyd-Warshall. Siguiente, por favor. Muy bien, como dice el algoritmo, ocupamos la matriz anterior, ¿no? O sea, ya no ocupamos esta matriz aquí, sino que ocupamos la anterior, K menos 1, que vendría siendo esta de aquí. Copiamos todos los 1, copiamos la fila 2 ahora y la columna 2. Yo quiero que se fijen en el patrón que tienen las matrices en el algoritmo de Warshall. Si se dan cuenta, en la primera matriz ocupamos la fila 1 y la columna 1. En la matriz número 2 ocupamos la fila 2 y la columna 2. En la matriz 3 también ocuparíamos la columna 3 y la fila 3, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aunque nos den una matriz, sí o sí tiene que ser cuadrada, que nos den una matriz 8 por 8, nosotros ocuparíamos, siguiendo la secuencia, fila 1 con columna 1, fila 2 con columna 2, fila 3 con columna 3, y así sabemos cuántas matrices nos tiene que dar. Si nos da menos está mal, y si nos da de más también está mal. Entonces sí o sí tiene que ser igual al número de elementos que hay en la matriz. El número de matrices que tiene que haber. Ya, siguiente.
Como vemos aquí, vamos encontrando los pares que, o sea, después de copiar los unos que había en la anterior matriz, multiplicamos lo que sigue, ¿no? Después de copiar la columna 3 y la fila 3, copiamos los 1 y luego multiplicamos todo lo demás, ¿no? Siguiente. Muy bien, una vez acabada la última matriz, que vendría siendo esta de aquí, copiamos, ya tendríamos la cerradura transitiva, ¿no? Y copiamos todos los elementos que encontramos, todos los pares ordenados. Vendría siendo hasta aquí, 1, 1, hasta aquí, 1, 2, hasta aquí, 1, 3, también lo encontramos, y 1, 4 lo encontramos. Y pasamos toditos estos elementos con 1 a la cerradura transitiva que vendría siendo esta. Y con eso lograríamos encontrar la cerradura transitiva, ¿no? La fórmula de cerradura transitiva, que es igual a la relación de conectividad, si no me equivoco, unido a la relación, ¿no? Y vemos si se cumple o no se cumple, ¿no? Si se cumple, tendría que estar los elementos de la relación aquí en si se cumple, tendría que haber los elementos de la relación en la cerradura transitiva y verificamos, ¿no? 1,2, 1,2, 2,3, 2,3, 3,4, aquí está el 3,4 y el 2,1, que vendría a estar aquí. Entonces, con eso hemos logrado una cerradura transitiva con el algoritmo de Warshall, que está bien, ¿no? Siguiente. Buenos días, ingeniera. Buenos días, compañero. Hoy voy a explicarle un ejercicio que ya hemos visto bastante y que grandiosamente en algunas partes, o bueno, en la forma de sacar la relación, a veces fallamos muchas veces, y aquí vamos a sacar la relación que nos da el orden de que A divida B. Entendemos que cuando dice que A divida B significa que el B pasa a ser el numerador y el A pasa a ser el denominador, y así tranquilamente podemos ir sacando algunos valores para formar la relación. Como vendría siendo el 4 dividida 4, sí, 4 dividida 4, que sería igual a 1. 4 dividida 8, sí, también, porque 4 sería igual a 2. 8 dividida 8, sí, sería igual a 1. Y 9 dividida 9, también igual sale 1. Ahora, para sacar la relación S, hacemos primero el digrafo y tomamos en cuenta las flechas que salen de los números, de los valores de A, y solo las flechas que salen y no las que dan la vuelta, se podría decir. Y aquí podemos notar que podremos formar el 4,8 y el 4,9, tanto de 8 también, que podríamos formar 8,4 y 8,9. Y el 9 también salen dos flechas, que vienen siendo el 9,4 y el 9,8. Ahora pasamos a la matriz. Ahora aquí en la matriz anotamos todos los valores de S para formar la matriz 1. Como pudimos ver anteriormente, era el 4,8, pues eso lleva el 1, el 4,9 igual lleva 1, el 8,4 igual lleva su número 1, y el 8,9, el 9,4 y el 9,8. Son los valores de S, y así podemos formar tranquilamente la primera matriz. Pasamos a la siguiente y solo tomamos en cuenta el 4,4, el primero con el primero, y copiamos los valores. Vemos si se intercepta y podemos ver que hay dos números tanto en el medio como en la diagonal derecha hacia abajo.